quisiera que pudiéramos repasar un poquitito de lo que estuvimos estudiando en el campamento, porque es un camino que el Señor va guiándonos, un camino en el que el Señor nos va llevando para que nosotros podamos avanzar en ese camino, en esa dirección. Y para eso usted anote ahí, si está anotando, Primera de Reyes capítulo 18, aunque usted se lo sabe, pero igual anote Primera de Reyes capítulo 18, porque ahí está la última parte que nosotros hablamos en el campamento. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Elías? ¿Se acuerdan? De la confrontación de Elías. Entonces, este es más o menos el contexto, y que cuando lo conversábamos, gracias, lo encontré. Cuando lo conversábamos con la Nancy acerca de ese contexto. Fíjese que es algo un poco entre divertido y no divertido, ¿no? Porque está Elías había sido ordenado por el Señor para decir que no iba a llover hasta que por su palabra lloviese otra vez. Esa era la instrucción: no va a llover hasta que por mi palabra vuelva a llover. ¿Pero por qué no va a llover? Porque el pueblo se había desviado del Señor. Y dice Primera de Reyes capítulo 18 que el rey Acab tenía un siervo. Este siervo se llama Abdías. Y dice que habían buscado al profeta Elías por todo lugar, en los arroyos, lo habían buscado en las montañas y no lo habían encontrado. ¿Qué era lo que el Señor quería hacer con esa nación? Lo que el Señor quería hacer con la nación era que la nación entendiera y se volviera a Él. Porque el altar del Señor no estaba. Y esto no es un proceso que ocurre en un momento. Esto es un camino generacional que empieza a destruir las vidas. El Señor había dado una ordenanza, y la ordenanza era que el pueblo de Dios no tenía que tomar mujeres de los otros pueblos. ¿Cómo sería para nosotros hoy? Para nosotros hoy es que nuestro fruto, lo que nosotros tenemos como valioso, no puede unirse con alguien que no tenga el mismo señorío, porque van a extraviar su corazón, aunque a nuestros ojos sean buenas personas. Y Salomón, el hijo de David, tomó tanta mujer, hermano, que dice la palabra que su corazón se desvió, producto de la relación que tuvo con las mujeres. Entonces yo tengo que empezar a preguntarme, ¿con quién yo tengo comunión? Y en el caso de los que somos papás, mis hijos tienen su mayor comunión con la gente que se congrega, con la gente que conoce al Señor, o con los compañeros de colegio que no conocen al Señor. Porque esas cosas van a corromper el corazón de nuestros hijos. Lo que pasó fue que el hijo de Salomón, luego, como venía esta perversión del corazón de Salomón por las mujeres, produjo una división de la nación de Israel, y se dividió en dos reinos, el del norte y el del sur. Y pasan generaciones hasta que Acab, que era uno de los reyes del norte, toma por esposa a una bruja. Se casa con Jezabel, que es una bruja. Hace un tiempo llamó a una persona que se fueron de la congregación, se fueron a otra congregación, luego se fueron a otra congregación, hoy día no están en ninguna parte. Y uno de sus hijos tiene una presencia demoníaca. Como no lo podían controlar, llamaron a Sebastián para que Sebastián los ayudara. Y fíjese que uno de los hijos tenía una relación de pololeo con una niña que tiene prácticas claras de brujería, y ellos lo sabían.
las decisiones y las elecciones van haciendo que el pueblo se desvíe del objetivo que es el Señor. Esta desviación, hermanos, esta mezcla, esta confusión llega al punto de que Acab se casa con una sacerdotisa que a la vez era princesa fenicia. Y ese es el contexto en el cual Elías está diciendo: el altar de adoración al Señor está destruido. Y buscan a Elías porque él dijo que iba a haber sequía y no iba a volver a llover a menos que sea por su palabra. Y se produce una sequía. Hermano, ¿usted vio un reportaje que hicieron hace 2 semanas acerca de la sequía del norte? ¿La vio? No pueden criar más animales porque no hay agua. Un estudio que hizo la Marley Chica, para el año 2050 acá en Chile tendríamos acceso a un vaso de agua diario por persona. Así es. 2070, 2050. Cuando fuimos a Angostura, hermanos queridos, usted sabe que el pastor, el capitán, dijo que ya no hay que regar los pastos porque hay una sequía importante. Está analizando que puedan utilizar la piscina en los próximos años por la sequía. Están aconsejando que nosotros acá en Santiago no cultivemos pastos verdes. La gente se está yendo. Ustedes han salido, han visto el nivel de sequía que hay. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo: vuélvanse. Vuélvanse a mí. Y uno como que no le toma la atención y nos acostumbramos a vivir hasta que nos pasa a nosotros. Nos acomodamos a las situaciones. Era como cuando se soltó el virus del COVID y mientras no le dé a usted era como una historia, hasta que tocó a alguien de la familia. Esta es la realidad de Elías en ese contexto. Y él tiene un mayordomo que se llama Abdías. Y cuando el Señor le dice a Elías: anda y muéstrate al rey Acab, antes de encontrarse con el rey Acab se encuentra con Abdías, que era el mayordomo del rey. Y Abdías dice: no puede ser que me haya encontrado con Elías. No puede ser que me encuentre con Elías, porque ahora que me encontré contigo estoy en un problema, porque habían buscado a Elías por todo lado. Entonces le dice: anda y dile al rey que te encontraste conmigo. Y él dice: pero qué cosa mala hice. ¿Qué cosa mala hice? Porque yo le voy a decir al rey que me encontré contigo y cuando vuelva no se sabe dónde vas a estar tú, a dónde te va a llevar el espíritu. Y me van a matar. Porque la gente que es guiada por el espíritu, tú no sabes hacia dónde el Señor la lleva. Y este Elías, imagínese a Elías, imagínese ese carácter de ese hombre de Dios. Le dice: mira, Abdías le dice a Elías, mira, yo he librado de Jezabel a profetas del Señor y los he escondido en cuevas y los escondo en grupos de 50. En grupos de 50 los estoy escondiendo en cuevas y los alimento con agua y con pan. ¿Qué cosa es esto? No quiero que tú te olvides de esto que yo he hecho por los otros profetas, para que ahora tengas misericordia de mi vida. Y entonces Elías le dice: anda, muéstrate a Acab, porque yo me voy a mostrar a él. ¿Y por qué esconde a la gente de 50 en 50? Y luego lo vamos a ver un poquito otra vez. Y es que hay un diseño donde el Señor necesita protegernos cuando Jezabel está dando muerte a los profetas del Señor. Jezabel, que es un gobierno que afecta a la casa. Porque la lucha en este momento era algo tan impensable que iba a ocurrir,
¿Qué tiene que decirle al pueblo? Oye, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo se van a mover en que el Señor es Dios o Baal es Dios? Y Baal era un Dios que lo mostraban a través de imágenes de piedra. ¿Y qué es una piedra? Piedra es una fe que se traspasa de abuelos a padres y a hijos. Y usted dirá, en mi casa no hay idolatría. Pero a lo mejor en su casa ha habido violencia por 3 generaciones. Pero a lo mejor en su casa ha habido hechicería por 3 generaciones, o divorcios por 3 generaciones, o delincuencia por 3 generaciones. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Iglesia preciosa, los tiempos en los que vivimos son importantes. ¿Cómo que no importa lo que está pasando en Ucrania y Rusia? No, hermanos, sí importa. Y no es que importe porque va a venir una pobreza. No, si eso no es lo relevante. Lo que es relevante es que se está estableciendo cada vez más el escenario para el gobierno mundial. Y nosotros como iglesia tenemos que levantar el altar de Dios. Me gustaría que usted hablara un poquito acerca de lo que recibimos de... ¿Se acuerda que nosotros, mijita linda, si le puede dar un poquito de bajo para la jefita? ¿Se acuerda que nosotros venimos hablando que estamos en un cambio de estación? El Señor constantemente, en la palabra, siempre estamos en un cambio de estación. Y este cambio de estación representa que la iglesia universalmente está entrando en una etapa distinta. Y esa etapa afecta al mundo. Entonces, cuando vemos que hay esta manifestación de guerra, que lo vemos en la Escritura, pero ¿nos acuerda que nosotros algunas semanas atrás el Señor nos decía que se iban a juzgar las niñeces? ¿Se acuerda? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Toda palabra profética que se suelta tiene un impacto en el mundo. Tiene un impacto en el mundo. Y lo que se levantó fue el oso. ¿Se acuerda del oso? Rusia es el oso. ¿Contra quién se levanta? ¿Contra quién se levanta el oso? Contra la niñez. Y el punto aquí es tan interesante porque si usted empieza a buscar lo que significa Ucrania, significa tierra fronteriza. Si usted lo ubica, empieza a tener confluyen muchas raíces a lo que significa Ucrania. Entre ellas, tierra en juicio. ¿Entiende? ¿Qué es lo que va a pasar en este tiempo? Porque estamos en un cambio de estación. Y es tan lindo porque nosotros podíamos ver a nuestros hermanos ucranianos. Mire lo interesante, hermanos. ¿Dónde adoraban? ¿Dónde adoraban? Abajo. ¿Se da cuenta? No había temor en ellos. Había un sentir de adoración. Y pastores decían, no se olviden de orar por la iglesia ucraniana. Y eso representa cómo el Señor en este tiempo está tratando con las niñeces, áreas de las niñeces que no han sido formadas y que en esta etapa están generando crisis en las personas. Crisis. Este conflicto representa eso en una de sus formas, porque tiene otras aristas que van para una cosa un poco mayor, pero el Señor tiene sujetas todas las cosas.
Dice Primera de Reyes, que lo busqué aquí, capítulo 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado. Esto, qué impresionante, ¿cierto? Dice: solo yo he quedado profeta de Jehová. ¿Y qué le dijo Abdías delante? ¿Qué había guardado de a 50? Los había metido en las cuevas, pero el profeta: no, solo yo he quedado. De repente, ¿no es cierto que los profetas son como medio, ¿sí o no? Son medio raros de repente. Como que mueven tanto poder y como que son ellos nomás. Pero no te quiero decir en eso, sino que yo me reía cuando veía esto. No, le dice: solo yo he quedado, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y ahí él empieza a decir cómo va a realizar esta confrontación con el pueblo. ¿Cuál es la acción sacerdotal de Elías? La acción sacerdotal de Elías consiste en que el pueblo se acerque a Dios, pero no se tiene que acercar en cualquier lugar. Se tiene que acercar en el monte Carmelo, en el lugar de la semilla. Ahí se tiene que acercar. El pueblo que muestra al Señor es un pueblo que conoce el monte. Para que se vea quién es nuestro Dios, tú tienes que tener fuego, y el fuego desciende en el monte. No es que vas a mostrar al Señor solamente porque vengas los días domingos a una reunión. Tienes que tener presencia de Dios, y la presencia del Señor se logra en el monte. Se logra en la presencia, se logra orando, se logra subiendo ahí al monte. Iglesia preciosa, porque los tiempos en los que vivimos sí se están levantando otros altares. Y la confrontación no se hace en el valle. La confrontación tiene elementos, tiene piedra, tiene agua, tiene buey, tiene leña, tiene fuego. El altar no tiene cualquier cosa. Y Elías sube ahí al monte. Nosotros tenemos que tener hambre de la presencia del Señor. Hambre de buscarlo, hambre de llamarlo, hambre de levantarnos de mañana y buscar su rostro. No podemos ser gente cómoda, no podemos ser gente que parte el día sin haber pasado tiempo en la presencia del Señor. No puede ser, iglesia. Tenemos que subir al monte, tenemos que recibir de Él lo que nuestra familia necesita, lo que nuestra casa necesita. Ahí está, y él le dice algo tremendamente importante. Le da una cantidad precisa: 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Jezabel estaba matando los profetas. Esa es la realidad. Y ahí el Señor tenía que responder por fuego para volver a encender el altar del pueblo. Porque parece impresionante esta pregunta. ¿Qué nivel de confusión había al punto de que digan: el que responda por fuego, ese es Dios? Si estamos hablando de Israel.
¿Cómo pueden haber dicho, el que responda por fuego ese es Dios? Si Baal responde por fuego, seguirá Baal. Si Jehová responde por fuego, entonces síganlo. Y la verdad es que uno tiene que entender, y aquí es donde quiero que pongamos un pedacito chiquitito nomás de ese video feo. Cuando empieza la destrucción en una familia, lo primero que se tocan son los padres. Y cuando se toca a los padres, inmediatamente los hijos quedan desprotegidos. Y para que esto ocurra, hermanos, para que este nivel de confusión ocurra, es que el Señor fue quitado del señorío de la casa de a poco. Si tú no le das importancia a tu discipulado, entonces ¿qué importancia le van a dar tus hijos? A veces como que creemos que esos tiempos son tiempos de una reunión social. Y son tiempos de formación de vida. Si tú no le das valor al estudiar la palabra, ¿cómo le van a dar valor tus hijos? Si tú no le das importancia a la adoración, ¿cómo le van a dar importancia a tus hijos? Si tú cada vez que estás mal dejas de congregarte, esa es la imagen que heredan tus hijos. Porque es cierto que en el cuerpo de Cristo el Señor va a suplir para tu casa. Va a suplir el área que a mí me falta, el área que a ti te falta y el área que a tus hijos le falta. Él va a tomar de cada persona maternidad, paternidad. Lo va a hacer. El Señor dispuso así el cuerpo. Pero la imagen tuya los marca. Lo que tú haces los marca. Y si tú dices yo ahora estoy separada, o yo estoy divorciada, o yo estoy divorciado, o yo estoy separado, el Señor también está presente ahí y Él puede hacer la cobertura para tu casa. Pero tiene que tener la imagen tuya. ¿Qué es más importante para ti? Y te digo, yo me imagino que ahí están de los hermanos que están de vacaciones también, pero si tú cuando te vas de vacaciones, para ti consiste en ¿qué? El congregarse, en poner un video y tú no hacer nada. ¿Tú puedes pasar una semana sin comunión con el cuerpo? ¿Tú puedes vivir así? ¿No te afecta? ¿No te afecta ser irresponsable? ¿No te complica llegar tarde a los tiempos del Señor? ¿No te complica no llegar preparado ante su presencia? ¿No te complica levantarte, bañarte y venirte sin haber doblado siquiera 5 minutos las rodillas delante del Señor para presentarte como sacerdocio santo? ¿No te molesta? Antes de tu discipulado no repasas, no estudias. ¿Cómo vives, hermano? ¿Cómo vives, iglesia? ¿Cómo vivimos? ¿Cuál es nuestra realidad? Porque si tú lo haces, si tú buscas, entonces te digo, sí estás levantando altar para el Señor, porque cada vez va a ser más difícil. Pero la gloria del Señor en esos que le buscan, ¿dónde tenemos la mirada, iglesia preciosa? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En qué empleas tu tiempo? ¿Qué es importante para ti? ¿Tú crees que le haces un favor al Señor congregándote? Y después cuando vienen los problemas con tu familia, ahí sí corres. Cuando los hijos te levantan la voz, cuando los hijos no te respetan. Iglesia, busquemos al Señor. Porque ciertamente los tiempos son difíciles. No sabemos qué viene para nosotros el día de mañana. Y una cosa sí pueden tocar nuestro cuerpo, pero nuestra alma tiene que estar en Él. Nuestra alma tiene que estar segura y confiada en el Señor. Eso es guerra de altares. Y quiero ponerte un pedacito de ese video que en realidad es terrible. Lo comentábamos ayer con la Irene y es terrible. Pónelo un poquitito. Se llama Voy por tus hijos. ¿Lo han visto? Voy por tus hijos se llama. As we celebrate Pride and the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful?
You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco. Make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protest. Oh, and you'll be disgusted. So gross. When they start finding things online that you've kept far from their sight. Like information. Guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Reaching one and all, there's really no escaping it. 'Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to vogue, face your fate. We'll convert your children. Someone's gotta teach them not to hate. We're coming for them. Solo son gente profesional y ahí hay gente que le enseña a los pequeños que están en los colegios. Tú ya sabes de la nueva agenda, ¿cierto? Tenemos que levantar altares al Señor. ¿Cuál es la forma que ellos están diciendo contra este mover espiritual? Es que nosotros no tenemos amor, que somos intolerantes. Y dice, no te preocupes, déjalos que se vistan con pantalones anchos y nosotros igual estamos en las redes sociales, de eso que tú llamas asqueroso. Prohíbeles que salgan de noche, que no vayan a la discoteca, no importa, nosotros igual nos metemos en tus hijos. Y te digo que esto es una realidad. Nosotros que tratamos con jóvenes, y sé que algunos de ustedes también, han tenido que quitarle los celulares a sus hijos, ¿o no? No uno ni dos, no una ni dos familias. Entonces nosotros no podemos jugar a buscar o no a buscar al Señor, porque eso es lo que le espera a los chiquititos que estamos criando. No solamente lo que estamos hablando de sequía, no solamente lo que estamos hablando de confusión. El altar de Dios estaba arruinado. Es una confrontación de piedras y las semillas que se pasan de generación en generación no dan el mismo fruto. Va en aumento. Cada vez la cosecha va siendo mayor. Y por eso es que el Señor no deja nada al azar. Fíjese que cuando habla y dice, Elías, llámalos y convócalos en el monte Carmelo. 450, 400 es el número de Tav, el número de pacto, es la señal. Eso significa 400, Tav, pacto. Y 450, el 50 significa Nun, semilla, Dagón, pez. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor a través de Elías? La confrontación tiene que ver con que yo voy a sacar a la luz los pactos que se hicieron en tu casa, que impiden que tu generación adore al Señor. Voy a sacar lo que está puesto en el inconsciente, porque 50 es Dagón, es Nun, es la semilla, es el pez. Es lo que se pasa a través del inconsciente a la generación siguiente. Hermanos, y se heredan hasta los odios. Se heredan las fobias, se heredan los traumas, se heredan las costumbres, se heredan los tics. En esa confrontación en el monte,
Iban a ser sacados a la luz los pactos ancestrales. Y tú dirás, yo nunca he practicado brujería, nunca he hecho ninguna cosa de hechicería. Pero no habrás dicho para ti mismo, nunca voy a perdonar a este padre. Eso es un pacto. Nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a amar, nunca más. ¿Qué cosa has dicho nunca más para dentro de ti? O cuántos, poniéndonos extremos, ya no quiero vivir. Todos esos pactos que son contrarios al diseño de Dios, porque el Señor nos diseñó a su imagen y semejanza. Y su imagen y semejanza es algo tremendamente glorioso, es algo asombroso. Estamos leyendo un libro que habla de la conexión mente y corazón, para lo cual se preparó un aparato electrónico que hace vibraciones. Cuando las personas están alteradas, entonces este aparato que tiene una vibración y que se vende en el mercado, que no te voy a dar el nombre ni nada, se lo pasan a las personas que están en estrés, apretan su botón y empieza a soltar la vibración y la persona se calma. Porque con la vibración de este aparato, el estado de estrés baja. Y lo que hablan ese grupo, porque son doctores los que crearon este aparato electrónico, dicen que tiene que haber una concordancia entre la mente y el corazón. Entonces, cuando los dos, la mente y el corazón, están de acuerdo, la persona entra en una armonía. Pero fíjate que han hecho experimentos. ¿Y qué experimentos? Cosas raras, pero que es una capacidad que el Espíritu de Dios puso en cada uno de nosotros cuando se nos formó y se nos dio ese aliento del cielo. Se reúnen 4 personas y comienzan a hacer una meditación, y en esa meditación empiezan a soltar sentimientos sobre otro grupo que está fuera, en hospitales, en cárceles. Específicamente se realizó en estos 2 lugares, en un hospital y en una cárcel. Y comenzaban a ponerse de acuerdo entre 4 a 6 personas en esa rueda, y comenzaban a soltar esos sentimientos, esas emociones de amor, de quietud, de paz. Y lo que se produjo es que los reclusos en la cárcel bajaron su nivel de violencia, y estas personas no tienen al Señor. Entonces nosotros no podemos meternos al bolsillo, que si el Señor nos dice palabra, oración, adoración y hablar bien, es que tenemos que hacerlo, iglesia preciosa, porque nosotros tenemos el poder que es sobre todo nombre, que se llama Jesucristo. Y no es que tengamos que comenzar a decir, Señor, detén la guerra, porque tú sabes que esto es mano de Dios, sino, Señor, glorifícate en lo que está pasando. Pero si en la casa hay división, herencias, 400 pactos, Tab, eso es 400, esos pactos que se pasan de generación en generación, y 50 que son esas cosas del inconsciente. Y hay otra cosa que nos llamó tan profundamente la atención. Tú sabes que las niñitas, cuando nacemos, tenemos 1 millón de óvulos, ¿verdad? Pero solo 450 maduran aproximadamente para ser fertilizados. 450 óvulos maduran y son potenciales para ser fertilizados como promedio en las mujeres, aunque nacemos con 1 millón. Baal, 450 profetas de Baal, porque en cada área donde haya un lugar para sembrar, allí está la semilla. Allí va a querer el enemigo sembrar en tu casa. Y decimos, la cizaña fue sembrada por el maligno en la noche, y a veces no tiene ni que ir el maligno, porque tú te encargas de sembrarla. Y yo vuelvo a repetir lo mismo y vuelvo a repetir lo mismo. Iglesia, tenemos que hablar bien. Si no vas a edificar con lo que hablas, cállate. Suelta palabra de vida, suelta esperanza, suelta la vida del Hijo. Levantemos el nombre de Jesucristo en nuestras casas, para que el Señor sea glorificado en lo que nosotros hacemos.
No sé cuáles son las palabras que nos han forjado. Porque esos profetas que se escondían de 50, que tomó 100 Abdías y los escondió de 50 en 50, los metió en una cueva. Y Acab significa ondulante, el que agita el agua. ¿Qué significa meterte en la cueva? Y que ahí son alimentados con agua y con pan. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa meterte en la cueva? Es que el área de desnudez que tienes dentro tiene que ser suministrada con el agua del cielo y con la palabra. Porque si tú sales de ese lugar donde el Señor te suministra, entonces Jezabel te mata. No es una mano humana. Ya cánsate de ser de doble ánimo, de decir sí voy y después avisas que no. De decir sí me comprometo y después no lo haces. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos en que te dispones y luego dices que no? Es que yo voy a realizar este trabajo y luego ni siquiera avisas que no lo vas a hacer. Tomas un trabajo y lo dejas a media. ¿Hasta cuándo claudicamos entre dos pensamientos? Perdemos dabar porque somos mediocres. De arriba hasta abajo. En todo nivel de autoridad. Si eres un discipulador, tienes que comportarte como hombre y como mujer de Dios y no resignarte a una enseñanza, sino formar la vida de Cristo en la gente. Que no le estás haciendo un favor a los pastores, es el Señor el que te llamó. Y si tú eres discípulo, tienes que responder a lo que el Señor quiere formar en ti. Porque a veces esa parábola del siervo malvado nos va a nosotros. El Señor nos habla, no, ¿para qué? Si total. Segundo, el Señor nos habla, no solamente para qué, sino que te pones a juzgar la palabra. Va a llegar un momento en que no te va a hablar. Y cuando estás acá tú dices, ¿esa palabra es para mí o esa palabra es para el otro? O discriminamos. Si predica un hermano, o predica el pastor, o predica la pastora, o predica... Porque seguro que tú tendrás preferidos. ¿Te parece correcto eso? Iglesia preciosa, tenemos que buscar la presencia del Señor. No ser una iglesia carente de poder. Porque el que responde por fuego, ese es Dios. El fuego es el que enciende la menorá. ¿No entiendes nada? Pídele al Señor que encienda tu menorá. Y esto no es algo que me diga el Espíritu, esto es algo que yo he escuchado. No le entiendo nada al pastor Fernando. Sí a la pastora Anita. Preocúpate, pídele al Señor que te encienda. ¿No lo entiendes? Tómate las prédicas y repásalas. ¿Crees que esa es una respuesta adecuada? Si eres de ADN, bien. ¿No eres de ADN? Pide al Señor que encienda tu menorá. Tenemos que tener la menorá encendida, el entendimiento abierto. Que el Señor nos abra para que podamos entender lo que Él nos está enseñando, lo que Él nos está hablando. Y yo quisiera que pudiéramos repasar un poquitito cómo fue esta confrontación. Ya dijimos de que están los 400 profetas y los 450, en total 850, y comienza todo este proceso de invocación. Y en esta invocación la gente, los sacerdotes se cortan el cuerpo. Y hermano, estos son sacerdotes profetas, no son 450 hombres. Son profetas igual que Elías. Elías era un naví y estos también eran naví. O sea, tenían gobierno y entendimiento espiritual, influencia espiritual. No era una confrontación menor.
Esas cosas que tenemos que confrontar en nuestras casas no son simples cosas pequeñas, no son actitudes, son gobiernos espirituales, son señoríos que aparecen en nosotros y a veces que aparecen en nuestras generaciones. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y aquí entra toda marca del cuerpo, hasta los tatuajes. Porque nuestra piel es receptora del Espíritu. Y cuando tú la modificas, esa percepción del Espíritu también se modifica. Por eso que el pueblo no podía hacerse marcas. Yo hace un tiempo tuve una herida muy profunda en este dedo. Me corté con un vaso. Era profunda. No sé por qué no se ve la cicatriz, pero era profunda. Porque el Señor es bueno, no me quedó cicatriz, que era profunda. Estaba lavando un vaso y cuando lo voy a poner, me cortó. Bendito sea el Señor que yo uso guantes, sino quizás qué corte habría tenido. Y cuando se cortó, saqué, y ¿sabes qué? Me falta sensibilidad acá. Ya. Ya que tú tienes un corte aquí tenía un corte aquí. Por acá, gigante, más grande que este. Bueno, y le falta esa parte queda menos sensible. No tenemos que hacernos marcas. Todo derramamiento de sangre invoca una presencia. Por eso que no es algo menor hacerse un tatuaje, po. Y te voy a decir algo, que gracias al Señor yo sé que aquí nadie ha tenido que pasar ese proceso, al menos que usted me haya dicho a mí directamente. Las operaciones de estómago es cortarte el centro de tu espíritu, tus entrañas, achicarte el estómago. La comunión con el Señor te puede afectar de una manera impresionante, porque aquí es la comunicación de espíritu a espíritu. Después vas a luchar con depresiones y con situaciones feas por esto. Esa confrontación. Ahora, hermanos queridos, el Señor tenía que responder por fuego. Y aquí una de las cosas, voy a saltarme harto porque sé que estoy hablando un poquito lento y me gustaría que hablemos de que el Señor va a construir este altar con piedras vivas. Las piedras vivas son ese traspaso de fe. ¿De cuántas generaciones? 3. Abuelo, padre, hijo. Y aquí todo esto iba a tener un ordenamiento. ¿Cuál es la piedra? Esa fe, que en este caso, cuando Elías empieza a invocar al Señor, dice la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y Jacob qué hace? Jacob, dice la palabra del Señor, que cuando sale de su casa, él se acuesta sobre la piedra y duerme. Y cuando duerme sobre la piedra, se da cuenta de que estaba el cielo abierto y que ángeles subían y bajaban del cielo. Eso fue lo que él vio. Tuvo un encuentro con el Señor, pero era una herencia, porque había una herencia de fe de Abraham y de Isaac. Tú tienes que entregar una herencia a tus hijos. Herencia de fe, herencia de adoración, herencia de búsqueda, herencia de hablar bien. En esa posición se encontraba Jacob. Luego todos los hijos tienen una piedra. Todos los hijos tienen una piedra. De hecho, en esa vestidura del sacerdote, cada tribu tenía una piedrecita. Y cada vez que el sacerdote entraba, ahí estaba la piedrecita de esa tribu. Y hermanos, esto es algo visible en el mundo espiritual. La piedra viva es visible y la piedra que no está viva también es visible. Estábamos con mi hermanita, fuimos a comprar unas, me gustan tanto comprar, ustedes saben que me gusta cada lecerita para ponerse, ¿cierto? Y fuimos a un lugar y había unos collares así largos de
de piedra de río, de esa perla de río, ¿cierto? Entonces costaban una cantidad determinada y fuimos a un lugar y estaba un caballero ahí que tenía un nombre, yo ni me fijé en el nombre. Entonces yo le pregunto, ¿y cuánto cuesta ese collar larguito? Y la verdad es que costaba menos de la mitad de cualquier otro lado. Yo le digo, ¿de verdad? Sí, me dice, sí. Y se lo dejo a tal precio. ¿En serio? ¿Yo voy a volver? No, sí la espero. Entonces fui a buscar porque mi mamá era la que iba a comprar. Y cuando voy con mi mamá va y dice, no, ¿sabes qué? No lo voy a llevar. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo sí. Ya, listo. Me dice, ya, no, sí, el precio que yo le dije a usted, qué sé yo. Y toma una de esas conchas abiertas, de esas que salen del mar, ¿no es cierto? Que tienen figuras bonitas de perla. Y me dice, y tómelo de presente. Y yo, ya, que gracias. Y le dice, y le pasa, no, y usted anda con su mamá. Un presente para su mamá también. Ya, gracias, le digo yo, no se moleste, no tiene que ser tanto presente. Y en eso le dice a la niña que atiende, oye, y saca una de esas pulseras y regálaselo a la señorita. Y sale la niña y me regala de esas pulseras. ¿Te fijas que se ponen unas pulseras rojas tejidas, grandotas? Entonces yo digo, y llega y me dice, lo que pasa, me dice la niña, es que usted tiene un aura de luz. ¿Cierto, Nancy? Bueno, para que usted se quede tranquilo, no tengo nada de eso, ¿ya? Para que se quede tranquilo. Para que se quede tranquilo, eso fue eliminado. Pero es que la piedra viva se ve. Se ve la piedra de Dios. Nosotros no somos, es la obra de Cristo dentro de nosotros. Y allí cada tribu tenía su piedra. Ahora, ¿qué es una piedra? La piedra es un área de testimonio. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso testificamos. ¿Qué te dijo el Señor esta semana? ¿Te habló algo esta semana? Amén. ¿Viste algo de Él esta semana? ¿Te mostró algo de su gloria? Eso es lo que testificamos. Eso es lo que tenemos que soltar, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso testificamos. Acuérdese que Elías venía de Galaad, el lugar del testimonio. Ese lugar del testimonio, esa piedra viva. Y también significa en esas áreas donde el Señor nos sujeta a muerte. Él nos sujeta a muerte. Una familia vino porque está pasando en una situación bien difícil y tuvieron que atravesar por un juicio. Y cuando ellos estaban ahí esperaban un resultado distinto al que tuvieron. Y cuando el resultado no fue como el que ellos tuvieron, el Señor les dijo, ¿y si yo fui juzgado, por qué ustedes no? Entonces entendieron y dijeron, aquí tenemos que vivir la muerte de Cristo. El área de tu vida donde nosotros tenemos que morir, y cuando morimos, Cristo es formado. ¿Hay un área en la que tengas que morir? Yo sí. Para que Cristo sea glorificado. Allí estaban las piedras vivas. ¿Cuál es la situación difícil? Que la gente se casa de acuerdo a la piedra de la casa. El matrimonio se funda en la piedra. Si la piedra de tu casa es una piedra de violencia, ahí se van a casar con un violento. Si la piedra de tu casa es una piedra de fornicación, se van a unir en fornicación. De acuerdo a la piedra se realiza en la unión matrimonial. Entonces tenemos que levantar la piedra viva que es Jesucristo, para que allí se efectúe el desposorio y no sea esto el que va por tus hijos. Porque eso es cierto, iglesia preciosa. Si no tienes altar de fuego, se van a meter a tu casa, no te vas a dar ni cuenta. ¿Cómo se van a robar tu semilla? ¿Cómo van a tocar a tus generaciones? Cada tribu tenía un aspecto del carácter, de la gloria de Dios. Ese querub no es algo menor que nos reunamos. Y cuando nos reunimos tenemos que estar en acuerdo en Cristo para que la gloria de Dios se manifieste. Tenemos que estar en unidad, tenemos que estar en esa posición de sacerdocio. Al menos di amén en la adoración. Porque no venimos de espectadores, y el que viene de espectador, que no conoce al Señor, va a ser convencido con la obra de Cristo que sale de ti y que sale de mí. Así funciona.
Pero si tú conoces del Señor, entonces tienes que dar testimonio de la obra de Cristo en tu vida. 12 piedras, 12 áreas de muerte allí alrededor del altar. Y la otra cosa, en medio de todo eso, tenemos el agua. Sebastián, ven a compartir un poquito del agua, lo que me hablaste delante. Y luego, Nicole, lo que tú dijiste delante. Les quiero leer el pasaje para que puedan seguir la dirección. Estábamos en el tiempo en la mañana orando con los hermanos y el Señor colocaba este pasaje en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje por mucho tiempo me había dado vuelta en mi mente, porque el contexto en el cual viene este pasaje no tiene mucho sentido que metan a hablar acerca de la espada de 2 filos. El Señor viene hablando del reposo. Y yo por harto tiempo le pregunté al Señor, Señor, ¿cuál es el sentido? ¿De qué nos está hablando de esto? Cuando tú empiezas a entender acerca del reposo, el reposo es el 7º día, es un tiempo y es una persona, es Jesucristo. El reposo nos viene a hablar del término, de la consumación de una obra. El Señor, dice la palabra, que reposó de haber formado todas las cosas. El 7º día reposó de sus obras. Y la palabra dice que hay un reposo guardado para los hijos de Dios. Entonces, ¿qué me decía el Señor? Este reposo es la consumación de la obra perfecta de Jesucristo en su iglesia, produciendo, formando una nueva creación. Esto es el pacto de gracia de Cristo con nosotros. Ese 7º día, ese día 7 que habla de algo perfecto, es que la obra consumada de Cristo es perfecta. ¿Y cuál es el sentido de la espada? Dice que la espada se mete en lo profundo. ¿Y qué separa? Separa el alma del espíritu. ¿De qué nos está hablando? Está diciendo que esta espada viene a ser 2 naturalezas. La naturaleza almática, que es del primer Adán, de la naturaleza espiritual. Separa el alma del espíritu. La espada separa las naturalezas. Entonces le preguntaba al Señor, porque dice que la palabra es viva y eficaz. Y sabemos que Cristo es el verbo, Él es la palabra, ¿verdad? Pero esta palabra es viva y eficaz. Y en un tiempo hablábamos sobre esto, que la raíz de eficaz es energies o energizante, o algo que te energiza. Y muchas veces yo había interpretado este pasaje como cuando tú lees una palabra, estás en un tiempo de aflicción, lees la palabra y sientes que tus fuerzas son renovadas, que tu ser interior recibe fuerza del Señor, es energizado. Pero el Señor me decía algo distinto. Decía, la palabra no solamente te va a impactar en ese sentido, sino que va a energizar los pensamientos de Dios en tu vida. ¿Por qué, hermanos? Si tú has trabajado con personas y te ha tocado orar por gente o te ha tocado ministrar, te vas a dar cuenta que muchas veces se producen ciclos repetitivos. Gente que son ministradas y que vuelven. Gente que son liberadas y que vuelven. Gente que se ora y se vuelven a pedir oración. Gente que reciben una palabra, una experiencia del Señor y vuelven al mismo ciclo.
Porque hay dos cosas que tienen que pasar en este proceso. Nueva creación, pero también una reforma en la manera de pensar. Por eso es tan importante lo que decía la pastora. La palabra en este tiempo es clave. Porque aunque eres una nueva creación, puedes no tener una mente renovada. Y eso te va a llevar a vivir de ciclo en ciclo. Somos una nueva creación perfecta en Jesucristo. Y esa palabra viva y eficaz, lo que va a producir en nosotros es energizar los pensamientos de Dios en ti, energizar los pensamientos de Dios en tu mente, energizar los pensamientos de Dios en la aflicción, energizar los pensamientos de Dios en todos los procesos de nuestra vida. Y entonces comienza tu mente a ser renovada por medio de la palabra. El Señor está produciendo una obra tremenda y revisaba, porque esto tiene mucho sentido. El pasaje viene hablando acerca del pueblo de Israel, acerca de la dureza del corazón. Y el Señor ponía esto en mi corazón. Se viene hablando del Mem, ¿verdad? Del campamento. Y el Mem era un cambio de estación, un cierre de un ciclo y un inicio de otro. Pero también habla de aguas y de sabiduría. El Señor estaba sacando al pueblo de Israel, porque específicamente habla de la Torá, de ese pacto, metiéndolos nuevamente en el pacto de la gracia para que entraran en esa nueva creación. Es tremendamente poderoso. Y veíamos, yo le preguntaba al Señor, todo lo espiritual tiene reflejo en lo natural, hermanos, todo, absolutamente todo. Todo lo visible fue hecho de lo que no se veía. Y vino a mi espíritu la imagen del cerebro. Y yo le decía al Señor, tienen que haber aguas en el cerebro. Y ustedes saben que está el líquido cefalorraquídeo. Y este líquido tiene funciones muy importantes, no solamente en el cerebro, sino también en la médula espinal. Esto quiere decir, habla de dos cosas: la mente, que es el pensamiento hondo, profundo del ser humano, pero la médula es lo que te lleva a accionar. No es solamente a nivel de pensamiento, sino es a nivel de lo que actuamos. Y este líquido cubre o recubre tu cabeza, te cubre. Pero no solamente eso, ese líquido nutre el cerebro. Y no solamente eso, cuando tú estás enfermo, te hacen una punción y detectan a través de ese líquido enfermedades. Las aguas hablan y tienen memoria. Y el Señor está produciendo ese cambio de aguas por medio de la palabra para que se renueve el entendimiento de esta nueva creación. Amén. Relacionado a lo mismo que decía el Cevita, leíamos una palabra que se la voy a leer a usted. Y dice así en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Y pensaba en lo que decía Sebastián, y cuando el Señor nos cambia la naturaleza, lo que está poniendo en nosotros es una naturaleza de resurrección. Eso es lo que hace, sacarnos de un estado de muerte a un estado de resurrección. Y esto implica cada esfera de uno, es decir, las emociones, los pensamientos, la voluntad, el corazón, la mente. Todas esas áreas en la persona vienen a ser resucitadas. Y yo decía, esta palabra me había dado vuelta todo este tiempo, porque ¿qué cosa es buscar las cosas de arriba? Porque acá la palabra dice, pone la mira en las cosas de arriba. Y yo me imaginé, tiene que ver con enfocarse en las cosas de arriba. Pero aquí el origen de la palabra dice, es ejercita tu mente en las cosas de arriba. Y si uno sigue buscando en el origen de la palabra, ejercitar la mente significa ocupa tu mente en las cosas de arriba. Y qué hermoso, porque el Señor va confirmando, ocupar la mente ¿en qué? En la palabra, en la oración, en la adoración. Y el que ocupa su mente en eso, a través de ese ejercicio, es el que puede hablar bien. Pero ojo, que acá el Señor dice, pon la mira, ejercita tu mente, y esa actividad la hace uno. Eso.
Y eso es solo la introducción del agua. No voy a... Tomé mis 45 minutos, yo sé que usted no me escucha más que 45 minutos. Entonces, después me mira, pero no me está escuchando. Entonces, ¿qué quiero pedirle? Que esta semana, hermanos preciosos, le pidamos al Señor que nos ayude a levantar ese altar. No deje de lado su altar. No deje de lado la oración. No deje de lado la búsqueda. Levantemos un altar de adoración al Señor. Mostremos con nuestras acciones que Él es lo primero. Que Él es el fundamento de nuestras vidas. Que podemos verlo cercano como el rostro del hombre. O lo podemos ver luchando por nuestra casa con el rostro del león. O mostrándonos el camino con el rostro del águila. Y en ese servicio con el rostro del buey.